La historia de la humanidad está escrita con sangre, pero algunas atrocidades resuenan más fuerte que otras. Eventos que no solo cambiaron vidas, sino que alteraron el rumbo de civilizaciones enteras. Hoy desenterraremos 10 de los actos más brutales que forjaron nuestro mundo. Comenzamos en el Neolítico, hace unos 10.000 años, en lo que hoy es Sudán. Aquí, en Jebel Sahaba, se descubrió una fosa común que contaba una historia terrible. 24 de los 59 esqueletos mostraban signos de violencia extrema. Puntas de flecha incrustadas en huesos, heridas de lanza y cráneos fracturados. No fue un ataque aislado, sino una masacre repetida a lo largo del tiempo. Este es uno de los primeros ejemplos conocidos de guerra organizada en la historia humana. Pero, ¿qué pudo haber provocado tal brutalidad entre nuestros ancestros? El fin de la era glacial trajo consigo un cambio climático sin precedentes. Los cazadores-recolectores comenzaron a asentarse, cultivando la tierra. Nacieron las primeras aldeas, luego las ciudades, y con ellas nuevos conflictos. La escasez de recursos y la defensa del territorio se volvieron cruciales. Pero, ¿qué tipo de atrocidades surgieron en este nuevo mundo sedentario? Una de las más impactantes es el genocidio de Nataruk en la actual Kenia. Hace unos 10.000 años, un grupo de cazadores-recolectores fue masacrado brutalmente. Los restos de 27 individuos, incluyendo mujeres y niños, fueron hallados. Sus cuerpos mostraban signos de una violencia extrema y deliberada. Esta brutalidad, ocurrida hace 10.000 años, nos obliga a cuestionar la naturaleza humana. El cambio climático, la escasez de recursos, o quizás algo más oscuro, fue el primer genocidio conocido, un oscuro presagio de lo que vendría después. Pero, ¿qué pudo haber provocado tal violencia en una sociedad tan primitiva? Los arqueólogos sugieren que la escasez de recursos fue el detonante principal. La lucha por la supervivencia transformó a los humanos en depredadores de su propia especie. Este evento marcó un punto de inflexión, revelando la capacidad humana para la crueldad extrema. Nos muestra que la violencia organizada no es un fenómeno moderno, sino ancestral. Pero, ¿cómo influyó este acto en el desarrollo de las futuras sociedades? La memoria de esta masacre pudo haber impulsado la creación de estructuras sociales más complejas, quizás para protegerse de futuras amenazas o para evitar que se repitiera. Este horror prehistórico nos recuerda la delgada línea entre la supervivencia y la barbarie. La respuesta podría estar en la supervivencia misma, en un mundo implacable, y nos hace preguntarnos, ¿hemos realmente aprendido algo de nuestro pasado más oscuro? Quizás para protegerse de futuras amenazas, o para asegurar su propia supervivencia. Este horror prehistórico nos recuerda la brutalidad inherente a la lucha por la vida, y nos hace preguntarnos, ¿hemos realmente evolucionado más allá de estos instintos primarios? Pero la historia de la violencia humana no termina en la prehistoria, ni mucho menos. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones, la escala de la atrocidad creció exponencialmente. La organización social permitió ejércitos más grandes y métodos de guerra más sofisticados. Ciudades enteras fueron arrasadas, poblaciones esclavizadas y culturas aniquiladas. Los imperios se construyeron sobre la sangre y el sufrimiento de millones de personas. Pero, ¿qué motivaba esta sed insaciable de conquista y dominación? ¿Fue el poder, la riqueza o quizás una profunda inseguridad colectiva? La historia nos muestra que la violencia a menudo se disfraza de progreso o de destino manifiesto. Y cada vez, la humanidad ha tenido que pagar un precio terrible por estas ambiciones. Pero, ¿qué sucede cuando la violencia se convierte en una herramienta de Estado? Cuando la aniquilación de un pueblo se justifica en nombre del progreso o la fe. La historia de Cartago es un eco sombrío de esta brutal realidad. Una ciudad-estado fenicia, poderosa y rica, rival de la naciente Roma. Sus guerras púnicas
3 conflictos épicos definieron el destino del Mediterráneo. Pero la tercera, la última, fue diferente. Fue una masacre premeditada. Roma, obsesionada con la destrucción de su enemigo, no dejó nada al azar. En el año 146 a.C., Cartago cayó tras un asedio brutal. Sus habitantes fueron masacrados o vendidos como esclavos. La ciudad arrasada. Se dice que los romanos sembraron sal en sus campos para que nada volviera a crecer. Un acto simbólico de aniquilación total. Pero, ¿fue realmente así? La verdad es más compleja, pero el mensaje fue claro. La disidencia no sería tolerada. La verdad es más compleja, pero el mensaje de destrucción total perduró por siglos. Ahora, viajemos a un evento que redefinió la guerra en el lejano oriente. La masacre de Champing, en el siglo III a.C., fue un horror sin precedentes. Dos reinos, Qin y Zhao, lucharon por la supremacía en una guerra brutal. El general Bai Qi de Qin, un estratega despiadado, lideró a sus tropas. Tras meses de asedio, el ejército de Zhao, exhausto y sin provisiones, se rindió. 45.000 hombres, según los registros, depusieron sus armas, pero lo que sucedió después conmocionó incluso a la brutal época. Bai Qi ordenó enterrar vivos a todos los prisioneros de guerra, una atrocidad que eliminó a una generación entera de guerreros de Zhao. Este acto de terror consolidó el poder de Qin y cambió el curso de China. Pero, ¿qué llevó a tal crueldad? ¿Fue solo estrategia o algo más oscuro? ¿O una estrategia calculada para asegurar la supervivencia de su propia tribu? Los arqueólogos debaten si fue una guerra total o una serie de escaramuzas brutales. Lo cierto es que esta masacre dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva y cambió para siempre la forma en que las tribus interactuaban entre sí. La desconfianza se arraigó y la necesidad de defensa se volvió primordial. De este horror surgieron las primeras estructuras sociales más complejas, con líderes más fuertes y una organización militar incipiente. Pero la violencia no se limitó a los conflictos entre tribus. Dentro de las propias comunidades, el poder también se ejercía con brutalidad. Los sacrificios humanos, por ejemplo, eran una práctica extendida. ¿Eran actos de fe desesperados o una forma de control social? La respuesta es compleja y nos lleva a la siguiente atrocidad. La respuesta es compleja y nos lleva a una de las atrocidades más antiguas de la historia. Hablamos de los sacrificios humanos, una práctica que marcó a muchas civilizaciones prehistóricas. Desde Europa hasta América, la sangre se derramaba para apaciguar a dioses o asegurar cosechas. Pero, ¿qué impulsaba a estas comunidades a cometer actos tan brutales? La desesperación ante la hambruna o las catástrofes naturales jugaba un papel crucial. Creían que solo el mayor de los tributos podía restaurar el equilibrio perdido. Imagina el terror, la resignación de aquellos elegidos para el sacrificio. Sus vidas entregadas en un intento desesperado por la supervivencia de su pueblo. Estos rituales no solo eran actos de violencia, sino también pilares de su estructura social. Reforzaban el poder de los líderes y la cohesión del grupo frente a lo desconocido. Pero, ¿cómo afectaron estas prácticas a la evolución de la moral humana? La respuesta nos obliga a confrontar la oscuridad de nuestro propio pasado. La respuesta nos obliga a confrontar la brutalidad inherente a la supervivencia de nuestros ancestros. La violencia no era una excepción, sino una herramienta para el control y la dominación. Estos actos, aunque horribles, forjaron las bases de nuestras sociedades actuales. Nos enseñaron sobre el poder, la jerarquía y la necesidad de la organización social. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de estos oscuros capítulos de la historia humana? Quizás la más importante sea reconocer nuestra capacidad para la crueldad y la compasión. Ambas fuerzas han moldeado nuestro camino, desde las cuevas hasta las ciudades modernas. Y aunque hemos avanzado,
La sombra de esos actos primarios aún nos persigue. Nos recuerda que la civilización es una capa delgada sobre instintos ancestrales. La historia no es solo un registro de triunfos, sino también de nuestras fallas más profundas. Comprender estas atrocidades prehistóricas es entender una parte esencial de nosotros mismos. Es un espejo que refleja tanto nuestra oscuridad como nuestra capacidad de superarla. Es un espejo que refleja tanto nuestra oscuridad como nuestra increíble capacidad de resiliencia. Estas historias, aunque brutales, nos recuerdan la importancia de la paz y la cooperación. Nos enseñan que el progreso no es lineal y que la barbarie siempre acecha, pero también que la humanidad ha superado innumerables desafíos a lo largo de milenios. Desde los primeros conflictos hasta las guerras modernas, la lucha por la supervivencia persiste. Sin embargo, cada atrocidad prehistórica nos dejó una lección crucial: la capacidad de aprender de nuestro pasado, por oscuro que sea, es nuestra mayor fortaleza. Y así, la historia continúa, esperando que las próximas páginas sean escritas con más sabiduría. La evidencia de violencia ritual es innegable, pero su propósito sigue siendo un misterio. Algunos creen que era una forma de control social, de mantener el orden. Otros sugieren que era un intento desesperado de apaciguar a los dioses antiguos. Pero, ¿qué llevó a estas comunidades a tales extremos de brutalidad? La respuesta podría estar en el cambio climático, que trajo escasez y desesperación, o quizás en la propia naturaleza humana, en su lado más oscuro y primitivo. Estos actos no solo aterrorizaron, sino que también forjaron nuevas estructuras sociales. La necesidad de protección llevó a la formación de grupos más grandes y organizados. Así, la violencia, paradójicamente, sembró las semillas de la civilización. Pero esta no es la única atrocidad que marcó nuestro camino. Hay otra historia, aún más escalofriante, que nos espera en las profundidades del tiempo. ¿Qué horrores acechaban en la era de los primeros cazadores-recolectores? Pero esta no es la única atrocidad que marcó el destino de la humanidad primitiva. Hay otra historia, aún más escalofriante, oculta en las profundidades de nuestro pasado. ¿Qué horrores acechaban en la era de los cazadores-recolectores, mucho antes de las ciudades? Nos remontamos a hace unos 10.000 años, al final de la última edad de hielo. El mundo estaba cambiando, y con él la forma en que los humanos interactuaban. En un lugar llamado Nataruk, cerca del lago Turkana, Kenia, ocurrió algo terrible. Un grupo de 30 personas, incluyendo mujeres y niños, fue masacrado brutalmente. Sus cuerpos fueron dejados sin enterrar. Una clara señal de desprecio y violencia extrema. Muchos tenían heridas de flechas, lanzas y golpes contundentes en la cabeza. Algunos estaban atados, lo que sugiere una ejecución deliberada y sin piedad. Este no fue un simple acto de caza o defensa. Fue una masacre organizada. ¿Qué pudo haber provocado tal brutalidad en una sociedad tan primitiva? El ejército romano, con su disciplina y armamento superior, era una fuerza imparable. Julio César, un genio militar, lideró la conquista de la Galia en menos de una década. Pero esta victoria tuvo un costo humano inimaginable para los pueblos celtas. Se estima que 1.000.000 de galos fueron asesinados y otro 1.000.000 esclavizados. Ciudades enteras fueron arrasadas, sus culturas y lenguas borradas del mapa. Esta brutalidad consolidó el poder de Roma, pero ¿a qué precio para la humanidad? Sin embargo, la historia no se detiene ahí. Otro evento transformaría el mundo. En el siglo XIII, un nuevo terror surgió de las estepas de Asia Central. Genghis Khan unió a las tribus mongolas, creando el imperio terrestre más grande. Su expansión fue sinónimo de devastación, dejando un rastro de muerte y destrucción. Ciudades como Bagdad y Samarcanda fueron saqueadas, sus bibliotecas quemadas. Millones de vidas se perdieron, alterando la demografía de continentes enteros.
El ejército de Aníbal, con elefantes de guerra, cruzó los Alpes, un acto audaz e impensable. Esta hazaña militar, en el 218 a.C., sorprendió a Roma por completo. Pero el costo fue inmenso. Miles de hombres y casi todos los elefantes perecieron. Aníbal infligió derrotas devastadoras a los romanos como en Canas, en el 216 a.C. Allí, 80.000 romanos fueron masacrados, una de las peores derrotas de su historia. La brutalidad de Aníbal, sin embargo, unió a los romanos contra un enemigo común. Roma, en lugar de rendirse, se levantó con una determinación férrea. ¿Cómo lo lograron? La guerra se extendió por 16 años, devastando la península itálica. Ciudades enteras fueron saqueadas, campos arrasados y la población sufrió horrores inimaginables. Pero esta atrocidad forjó el carácter de Roma, transformándola en una potencia imparable. La resistencia romana, nacida del dolor, sentó las bases de su futuro imperio. ¿Qué lecciones aprendió Roma de esta brutal confrontación con Aníbal? Tal brutalidad, la historia nos lo revelará. Ahora viajemos a un tiempo aún más remoto, a los albores de la civilización. Hace unos 10.000 años, la humanidad experimentó una transformación radical.